Bueno, a ver, entremos de lleno en esto. Hoy en día es casi imposible imaginar nuestro mundo sin la presencia de Apple, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un gigante multinacional que básicamente redefinió la electrónica de consumo, alcanzando valoraciones históricas de billones de dólares. Sus productos están literalmente en todas partes. Pero para entender realmente la magnitud de este gigante, en esta explicación vamos a retroceder a un momento en el que, increíblemente, todo estuvo a punto de desaparecer. Un momento en el que la supervivencia de la empresa pendía de un hilo tan, pero tan delgado que requirió la ayuda del actor más inesperado de toda la industria. Sección 1. La alianza más inesperada. Agosto de 1997. Imagínense esto. Estamos en la conferencia anual Macworld Expo de 1997. La atmósfera en ese auditorio pasó de ser súper eléctrica a francamente hostil en cuestión de segundos. Mientras Steve Jobs le hablaba al público, una imagen colosal de Bill Gates apareció proyectada a sus espaldas, y la respuesta inmediata de esa devota audiencia fue un abucheo rotundo, masivo. Esto nos plantea un misterio gigantesco. ¿Cómo es posible que los creadores de la revolucionaria Macintosh terminaran necesitando, casi a la desesperada, un salvavidas de Microsoft? ¿La misma empresa a la que consideraban su archirrival absoluto en la guerra de las computadores? Y esta cifra lo ilustra a la perfección: $150 millones. Fue una inyección de capital masiva, anunciada de forma conjunta por Greg Maffei, director financiero de Microsoft, y Steve Jobs. Pero claro, para comprender por qué se requirió esta cantidad tremenda y cómo diablos se llegó a este punto de ebullición, es fundamental que repasemos los eventos que nos llevaron a esta crisis. Sección 2. El origen del gigante. Una mirada al pasado. Para apreciar verdaderamente lo grave que fue el colapso del 97, primero hay que entender su trayectoria inicial, que fue una locura total. La historia corporativa rara vez ve un ascenso tan rápido. Todo comenzó en 1976, cuando Steve Wozniak y Steve Jobs financiaron las primeras placas de circuito de la Apple I, vendiendo una calculadora programable y una combi de Volkswagen. Un añito después, boom, lanzan la Apple II. Con su teclado incorporado, gráficos y el poder de la hoja de cálculo VisiCalc, esta máquina básicamente inventó el mercado de las computadoras personales. Y ese éxito rotundo culminó en diciembre de 1980 con una oferta pública inicial récord, generando más capital que cualquier salida a bolsa desde los años 50 y creando cientos de millonarios de la noche a la mañana. Sección 3. La revolución Macintosh. Cambiando el paradigma. Ese éxito brutal sentó las bases para el siguiente gran salto. En los 80s, la ambición ya no era solo vender computadoras, sino crear una máquina completamente intuitiva para cualquier persona, sin necesidad de saber programar. Y la clave de todo esto fue la interfaz gráfica de usuario, o GUI. Después de una famosísima visita a las instalaciones de Xerox PARC, el equipo de Apple absorbió estos conceptos y los perfeccionó. La idea era abandonar el código abstracto y transformarlo en un escritorio visual. Al usar un ratón, que hasta entonces era una rareza de laboratorio total, la computación de repente se volvía accesible, usando ventanas e iconos familiares. O sea, pongan esto en perspectiva. La diferencia entre estos dos mundos era abismal. Por un lado, tenías las pantallas negras, con esas letras verdes de las máquinas MS-DOS, donde tenías que teclear comandos súper intimidantes y exactos. Y por el otro, el nuevo y amigable sistema de la Macintosh. Esto no fue una simple actualización de software, para nada. Fue un cambio de paradigma absoluto en la forma en que los humanos interactuamos con la tecnología. Ahora, lo que resulta súper interesante de esto es el contraste entre el marketing brillante y la realidad del hardware. El lanzamiento en enero del 84 tuvo ese espectacular comercial dirigido por Ridley Scott, que vendía a la Macintosh como la salvación contra la uniformidad. Pero detrás de todo ese marketing, el procesador Motorola 60000 y el altísimo precio de casi $2.500, la máquina tenía límites severos. Su flamante interfaz gráfica devoraba recursos. Tenía solo 128 kilobytes de memoria RAM, una miseria incluso para la época. Y como Jobs no quería ventiladores de enfriamiento por el ruido, las primeras unidades sufrían de lentitud y se sobrecalentaban un montón. Sección 4. La caída al abismo. La crisis de los años 90. Y claro, a pesar de la maravilla de la interfaz, esos precios altos y las limitaciones técnicas empezaron a pasar factura.
Entrando a la década de los 90, ya sin Steve Jobs, que se había ido en el 85, la empresa empezó a perder terreno feo en la guerra contra las PC con Windows, que eran mucho más baratas. Y la estrategia de productos, se convirtió en un desastre organizativo. Sacaron un montón de líneas que hacían casi lo mismo. Quadra, Centris, Performa. Esta ensalada de nombres confundió enormemente a los consumidores y hasta a los vendedores. La marca se diluyó muchísimo, calcularon mal la demanda y terminaron con bodegas llenas de computadoras sin vender. El impacto financiero de esta mala gestión fue catastrófico. Escuchen esto. Tuvieron pérdidas por $740 millones en un solo trimestre. Esto justo antes de llegar al famoso acuerdo. Su cuota de mercado se había desplomado a más o menos el 3%. Básicamente, la empresa estaba respirando sus últimos alientos al borde de la quiebra absoluta. Y exactamente esto, nos devuelve a ese tenso auditorio de la Macworld Expo en 1997. Sección 5. Los términos del rescate. Pragmatismo sobre rivalidad. Entonces, el punto crucial es este. Con la pura supervivencia en juego, ese orgullo tribal tecnológico tuvo que tirarse por la ventana. Se necesitaba frialdad. Y este acuerdo histórico resultó ser una genialidad de beneficio mutuo. Esos 150 millones se invirtieron en acciones sin derecho a voto, lo que aseguraba que Microsoft no iba a controlar la junta directiva de Apple. Microsoft también se comprometió a desarrollar Office para Mac por 5 años, lo que calmó a los usuarios profesionales. A cambio, Internet Explorer ganaba muchísimo terreno al ser el navegador por defecto. Y además, Microsoft, que en ese momento enfrentaba tremendas demandas antimonopolio del gobierno, podía decirle al mundo: «Ven, no somos un monopolio malo, estamos salvando a nuestra competencia. Negocio redondo». Enfrentando a esa audiencia que estaba furiosa viendo a Microsoft ahí, Steve Jobs soltó esta frase increíblemente pragmática. Fue un llamado urgente a madurar y abandonar viejas rivalidades. La supervivencia dependía de dejar de ver todo como un juego donde uno gana y otro muere. Para volver a ser rentables, Apple tenía que enfocarse en hacer un trabajo excelente por sí misma, incluso si eso implicaba tragarse el orgullo y aceptar el dinero de su mayor rival histórico. Sección 6. El renacimiento de Apple. Un renacimiento tecnológico. Avancemos un poco y veamos cómo esto desata la magia. Ese salvavidas financieros les dio justo el oxígeno que necesitaban, desatando una racha de éxitos que no tiene comparación. Sin la amenaza de la quiebra al día siguiente, se enfocaron de nuevo en lo que sabían hacer: innovar y simplificar. Primero, barrieron con todo ese desorden de productos y lanzaron el iMac en el 98, llenando de color y diseño el aburrido mercado de escritorio. Con esa base financiera sólida, sacan el iPod en 2001 y de repente dominan por completo cómo escuchamos música. Y todo ese aprendizaje convergió en 2007 con el iPhone, un solo dispositivo que metió Internet, teléfono y música en tu bolsillo, cambiando el mundo moderno para siempre y catapultando a Apple a la cima de las finanzas globales. Al concluir este análisis, creo que nos queda una reflexión súper interesante. Casi siempre nos cuentan la historia de la tecnología como si fuera una batalla de gladiadores donde una empresa tiene que aplastar a la otra. Pero el panorama moderno, este ecosistema digital en el que vivimos hoy, no solo se moldeó a base de competencia despiadada, sino gracias a un momento clave e inesperado de cooperación. Y la verdad, te deja pensando, ¿no? A veces, las bases de nuestros mayores triunfos se construyen justo en los momentos donde somos más vulnerables.